Ya estamos de vuelta, les recuerdo las 4 claves que de momento nos deja este miércoles. La primera de ellas está en este punto y con este personaje. Es el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, es Pablo Casado, y hoy ha desmentido cualquier tipo de trato de favor después de que el diario El Mundo haya desvelado en una información que en un año cursó prácticamente el 50% de los créditos de las asignaturas de la carrera de Derecho. Esa versión, el desmentido de cualquier trato de favor, de momento se avala en ese centro, en el centro que está adscrito a la Universidad Complutense Cardenal Cisneros. ¿Dónde te encuentras, Fran Mayoral? Buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. Empezamos, si te parece, con una última hora, y es que la Universidad Complutense, como decías, universidad pública a la que está adscrito este centro público-privado, ya ha pedido toda la documentación al centro sobre los estudios de Pablo Casado. Mediante un comunicado, este centro de enseñanza superior ha negado que se hayan cometido irregularidades y también ha negado que el político recibiese trato de favor. Escucharemos en directo las explicaciones del centro de boca de su secretaria general. Otra de las claves de este miércoles, sin duda, está en Bruselas. Sorpresa, pero sorpresa relativa, porque la justicia belga ha denegado la entrega a España de 3 exconsejeros del gobierno catalán, de Serrat, de Puig y de Comín. ¿Por qué? Ellos alegan defecto de forma en la petición de esa euroorden. Vamos hasta Bruselas. Corresponsal José Luis Concejero. Sí, ¿qué tal, José Luis? Muy buenas tardes. En libertad, los 3 exconsellers, Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig, recordemos, huidos de la justicia desde octubre del año pasado. El juez no ha entrado en el fondo de la cuestión, esto es importante. La decisión se ha tomado por un error en la forma. Al parecer, cuando se emitió la segunda euroorden, no se actualizó la orden nacional de detención, un error importante que ha provocado que finalmente hoy la justicia belga haya decidido dejarlos en libertad. Vamos a volver también en las claves de Al Día hasta Algeciras, además con una última hora que ya les adelantamos. No pasan de momento a disposición judicial los detenidos después de aquella agresión, lo recordarán, también lo contábamos en el programa, la agresión a 9 agentes de la Guardia Civil que estaban de paisano, agresión que sufrieron después de un banquete de una comunión. ¿Por qué no pasan de momento a disposición judicial? Presten atención, por saturación en esos juzgados. Estamos en Algeciras, ya les digo, Laura Cascajosa, buenas tardes. Sí, José Luis, buenas tardes. Pues los 7 detenidos han estado durante toda la mañana en este edificio de los juzgados a la espera de pasar a disposición del juez, pero finalmente por saturación, efectivamente, de la sala del juzgado que tenía que establecer esas declaraciones, pues han tenido que devolverlos hace como 10 minutos a la comisaría de la Policía Nacional porque puede que no hubiera posibilidad de que fueran a declarar ante el juez. Recordemos que estos 7 detenidos son los que pasarían a disposición judicial, pero que hay otros 5 identificados en este caso. Entre todos ellos hay 4 que tienen antecedentes por tráfico de drogas. Bueno, ahora volvemos hasta Algeciras para contarles, entre otras cosas, los 3 clanes que, al parecer, son los que manejan ese negocio ilegal de la droga en el campo de Gibraltar. Y lo mejor del día, ojalá que sea esta noche el resultado de ese partido en Lyon, la final de la Liga Europa que disputa el Atlético de Madrid frente al Olympique de Marsella. Vamos a hablar con algunos aficionados del Atleti que ya están en esa ciudad francesa, que ya están en Lyon, porque la preocupación es precisamente esa, la seguridad. Se enfrentan a un equipo cuyos radicales, sus aficionados radicales, están considerados entre los más peligrosos de Europa. Ya les digo, afortunadamente hasta ahora no ha habido ningún problema de orden público y los aficionados del Atleti que ya se han desplazado hasta Lyon están disfrutando de un ambiente festivo. Ojalá que siga siendo así hasta el final y que además se corone con la victoria del Atleti en esa competición europea. Pero ya decíamos, lo primero es de nuevo un expediente académico en la portada de un periódico. Además vuelve a ocurrir con el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, y después de que el diario El Mundo haya publicado hoy que en tan solo un año, el mismo año además en el que entró en la Asamblea de Madrid, en el Parlamento Regional Autonómico como diputado,
en solo un año consiguió aprobar prácticamente el 50% de las asignaturas. Y él, lo hemos escuchado por ejemplo en la cadena COPE, él desmiente cualquier irregularidad, desmiente también, Raquel, cualquier trato de favor por parte de ese centro universitario. Lo dice él y lo dice la universidad, pero vamos a ir por partes. Esta mañana nos hemos desayunado con una nueva información, una nueva presunta irregularidad sobre los títulos de Pablo Casado. Este era el titular que publica hoy el diario El Mundo, en el que se asegura que Pablo Casado aprobó de golpe media carrera el curso que logró el escaño. Esto es lo que publica el diario El Mundo, que en su información explica cómo ocurrieron presuntamente los hechos. Vamos a ver lo que asegura el diario El Mundo. Insiste en que aprobó 12 asignaturas de Derecho en el año 2007, justo el año en el que tiene su escaño como diputado en la Asamblea de Madrid. El resto de la carrera, las otras 13 asignaturas, las había cursado previamente, pero habría tardado 7 años en cursar esas 13 asignaturas. Él inicia esa carrera de Derecho en ICAD en el año 1999 y unos años después traslada su expediente al Centro de Estudios Cardenal Cisneros en el año 2004, que es un centro público-privado adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Esto es lo que dice El Mundo, pero ¿qué ocurre? Que según este periódico, los profesores de este centro denuncian presiones y que hubo algo más que llamadas de teléfono para que aprobara esos 12 créditos, esas 12 asignaturas, en tan solo un año. Cursó sus estudios en este centro durante 2 años. Y aquí, según el periódico, profesores anónimos que no han querido revelar su nombre durante el año 2006 y 2007 recibieron llamadas, presiones. Aseguran textualmente esos profesores que se le permitía no ir a clase, decía que estaba muy liado con la política y no podía acudir. Ante la duda entre aprobado y suspenso, se le aprobaba, y algunos aseguran que disfrutó de convalidaciones extraoficiales. Afirmaban esos profesores anónimos que recibieron llamadas de la dirección del Partido Popular y citan un nombre, el de Esperanza Aguirre, que habría llamado presuntamente para que aprobaran a Pablo Casado. Aguirre lo desmentía esta mañana en Herrera en COPE. Es absoluta y totalmente falso. Jamás he llamado yo a interesarme o a presionar para Pablo Casado, pero yo lo que desmiento absoluta y totalmente es que yo llamara a nadie para que aprobara al señor Casado, que es que yo ni sabía dónde estudiaba el señor Casado. Esperanza Aguirre lo desmiente, también lo desmiente ese Centro de Estudios Superiores. Esta mañana lanzaba un comunicado en el que decía que niega de forma tajante que se haya dado un trato preferente o de favor a ninguno de los alumnos que ha cursado sus estudios aquí. El propio Pablo Casado, también en Herrera en COPE, hablaba de cacería y difamación sin pruebas documentales. Lo primero que tengo que decir es que la información es falsa y que lamento mucho tener que decir que ha llegado el periodismo a tener que publicar una información en portada, en editorial, en 2 páginas, basándose en difamaciones anónimas, sin ninguna prueba documental, de algo que ha pasado hace 15 años y que, por supuesto, se puede explicar, pero esto no es periodismo. Y sobre todo esto ya no es atacar a una persona que está en política. Esto es aniquilar la credibilidad profesional de alguien que lo que espera es no estar toda la vida en política. Bien, hemos repasado, por tanto, la información del diario El Mundo, hemos escuchado las explicaciones del aludido, hemos escuchado las explicaciones de Pablo Casado, también los argumentos de algunas de las personas que aparecen en esa información del diario El Mundo. Nos queda algo importante que hay que hacer, que es visitar ese centro universitario, el Cardenal Cisneros, además para hablar con su secretaria general, María Dolores Hernández. Bienvenida, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantada. Bueno, ustedes sostienen, en esa nota que han emitido a primera hora de la mañana, vienen a decir que, aunque hubiera habido el intento de un trato de favor, cosa que también desmienten, pero incluso en el supuesto de que hubiera habido ese intento de trato de favor, hubiera sido prácticamente imposible por los controles universitarios que existen, ¿no? Sí, efectivamente. Es que ni ha existido nunca y además es imposible. ¿Por qué? Porque además las convalidaciones y adaptaciones que tanto se está hablando esta mañana son adaptaciones y convalidaciones oficiales que te da directamente la Universidad Complutense y la facultad correspondiente a través de su comisión de convalidación o de adaptación, cumpliendo los requisitos que previamente te exige la legislación y tener el mismo número de créditos. Si no, si a pesar de que tú en tu universidad de origen has cursado esa asignatura, pero no tiene los mismos créditos,
cuando tú te pasas a otra, la tienes que volver a cursar. Por eso hay, en este caso, asignaturas que no se adaptaron porque no coincidía el número de créditos en relación al nuevo plan que iba a tener, y por eso se tuvo que examinar de asignaturas que previamente había aprobado. Garantías. Nosotros, además, al ser un centro adscrito a la Universidad Complutense, tenemos además juntas de evaluación, tanto en junio como en septiembre, donde se reúnen todos los profesores de las divisiones de las carreras que se imparten aquí, donde tratamos todos los problemas que pueden existir en relación a nuestros alumnos y las notas. Es decir, que hay un control máximo en relación a todas las calificaciones. Lo último que hemos conocido es que la Universidad Complutense, usted nos explicaba que efectivamente su centro está adscrito a la Universidad Complutense, ha requerido algún tipo de información en torno a este caso. ¿Qué información es la que se les puede enviar a la Universidad Complutense el currículum, entiendo, el expediente? Sí. No, bueno, el expediente, al ser un centro adscrito a la Universidad Complutense, lo tiene la propia Complutense, pero nosotros estamos a disposición de la Universidad Complutense para mandarle información que a lo mejor la Universidad Complutense no tiene. Por ejemplo, hay alumnos donde solicitan un cambio de turno, porque a lo mejor, pues por sus circunstancias personales, por su trabajo y tal, pues prefieren cursar la asignatura por la tarde en lugar de por la mañana. Para eso hacen su solicitud correspondiente y esa la tenemos. ¿Para qué? Para poder asistir a la asignatura y así aprobarla con mayor facilidad. Todo eso lo tenemos y nosotros, insisto, total colaboración y máxima disposición con la Universidad Complutense. Una cosa más, señora Hernández. El argumento del señor Pablo Casado, lo que explica cómo hizo él esas asignaturas en tan solo un año, es decir, él explica, yo me matriculaba en las asignaturas todos los años, pero no me presentaba al examen y por eso en el último ejercicio, en el último año, pude aprobar varias, digamos, hasta el 50% prácticamente, de una tacada prácticamente. ¿Eso, digo, es frecuente, es habitual entre los alumnos o es una práctica muy poco común? No, bueno, es que hay que tener en cuenta que en los últimos años tú tienes asignaturas que a lo mejor tú te has matriculado con anterioridad y no te has presentado o te has presentado algún examen y no al examen final. También hay que tener en cuenta que en el último año tú tienes asignaturas que no te han adaptado, que tú previamente te has matriculado, pero como no has hecho el examen final, te tienes que volver a matricular. Y eso sucede a cualquier alumno que venga de otra universidad, le puede suceder. El problema de las adaptaciones con validaciones oficiales y aquellas que no tienen esa adaptación y convalidación oficial. Pues María Dolores Hernández, secretaria general de ese... Sí. Dígame, sí. No, que hay también alumnos que se matriculan a lo mejor de cuarto y quinto en licenciatura porque en el último año pues quieren preparar oposiciones por determinadas circunstancias y lo sacan sin ningún problema y se permite la ampliación de matrícula, pero a cualquier alumno. Y además es durante secretaria general de ese centro, vale. Cardenal Cisneros. Gracias, vale. De verdad, por atendernos en torno a este caso. De nuevo, ya le decía, un expediente académico en las portadas de los periódicos con ese nombre propio, el de Pablo Casado, el vicesecretario general del Partido Popular, vicesecretario de Comunicación del Partido Popular. Otra de las claves de este miércoles nos obliga a volver con cierta preocupación hasta Algeciras. Ya saben que en ese contexto de tensión, especialmente en los últimos meses, tensión porque los narcos parecen haberse apoderado al menos de algunos barrios, de algunas localidades de lo que conocemos como el campo de Gibraltar. Digo, en ese contexto se produjo esa agresión el pasado fin de semana a 9 agentes de la Guardia Civil que se encontraban de paisano al terminar un banquete de una comunión. Y ya les hemos adelantado, Laura Cascajosa, que hay una novedad llamativa, y es que las personas que fueron detenidas después de esa agresión no han podido pasar a disposición judicial como estaba inicialmente previsto y no han podido, Laura, pasar a disposición judicial por saturación del juzgado, ¿no?
Sí, efectivamente, José Luis, han vuelto a ser trasladados a la comisaría de la Policía Nacional, a sus respectivos calabozos, pues porque los 7 detenidos llevaban aquí desde por la mañana para prestar declaración ante el juez y finalmente pues han visto que no iba a ser posible porque la sala que debía llevar esta instrucción pues está saturada, con lo que no cabía la posibilidad de que lo hicieran. Mañana, por cierto, está previsto que pasen a disposición judicial las otras 2 personas detenidas por ese otro suceso que ocurrió el pasado lunes y que costó la vida al pequeño Manuel, de 9 años. No sabemos si será posible. Son 2 detenidos, el padre del menor y también el piloto de la embarcación que colisionó, del que, por cierto, hemos sabido que trató de darse a la fuga tras esa colisión y que además dio positivo en el test de alcoholemia. Hay mucha tensión en la localidad por temor a represalias entre las familias. Hoy, además, hemos conocido nuevos datos sobre esa lancha que colisionó. Hemos sabido pues que esa lancha servía para trasladar la gasolina a las otras narcolanchas y que precisamente cuando fue requisada pues llevaba varios bidones de gasolina a bordo. Pues esos son sucesos, gracias Laura, que ya les digo, tienen un contexto muy determinado, el contexto de una zona, el campo de Gibraltar, que está verdaderamente asediada por el tráfico de droga. Y hoy lo hemos conocido gracias a una información de nuestra compañera del diario ABC, Cruz Morcillo, que en buena medida el tráfico de droga recae prácticamente en 3 clanes, casi en exclusiva en 3 familias diferentes de la zona, ¿verdad? Sí, precisamente esos 3 clanes son los que se han visto envueltos de forma muy directa en estos 2 sucesos que contábamos, esa agresión a los guardias civiles y el trágico accidente que acabó con la vida del pequeño. Comenzamos repasando uno de esos 2 clanes. Nos fijamos primero en el trágico accidente en el que murió ese niño y que el Ministerio del Interior ha desvinculado en ese momento de un tráfico de drogas, pero sí está relacionado de manera indirecta. Ese pequeño, su padre, pertenecía a uno de los clanes conocidos como el clan de los Pantoja. Su padre tenía antecedentes por narcotráfico y este clan, el de los Pantoja, trabajaba directamente para el conocido El Messi, que es el rey de hachís, que es uno de los principales narcos de la zona que controla todo el tráfico de este campo de Gibraltar. El piloto de la lancha, que también se vio involucrado en este suceso, pertenecía a otro de los clanes, el clan de los Castañas. Él también tenía antecedentes por narcotráfico y además había pasado 2 años en la cárcel por otros delitos. En un suceso, 2 clanes, los Pantoja y los Castaña, pero si nos fijamos en otro de los sucesos de estos últimos días, esa paliza que recibieron los guardias civiles, esos nuevos guardias civiles tras ese banquete de la comunión, aparece el tercero de los clanes, es el clan de los Chachos. A él pertenecen muchos de los que dieron esa paliza a la Guardia Civil, que no han podido pasar hoy a disposición judicial. 5 de ellos hemos conocido que tenían también antecedentes por narcotráfico. Así que esos 2 trágicos sucesos relacionados directamente con los 3 clanes. Pues vamos a saludar ya a Serafín Giraldo, que es inspector de la Policía Nacional y que tiene la amabilidad, Serafín, buenas tardes, de acompañarnos una vez más. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Lo primero que quería preguntarte, Serafín, esta mañana hemos escuchado además en Herrera en COPE al comisario jefe en Algeciras decir que, a pesar de lo que pueda parecer a veces, a pesar de algunas de las informaciones como la de nuestra compañera Cruz Morcillo, que la situación está bajo control en el campo de Gibraltar. ¿Tú también crees que es así o que habría que tratar de ir un poquito más allá? Yo estoy de acuerdo también con el comisario, lo que pasa es que también en esa entrevista pidió mucho más agentes. Ahora mismo hay 300 agentes en la línea de la Concepción y en Algeciras hay 500. Seguramente él pidiese 100 o 200 más porque es necesario. El principal problema no son los clanes que habéis muy bien descrito ahora mismo, podríamos añadir otros, los pelúos o el francés, hay varios clanes. El principal problema es un problema social, no ya solo policial, supongo que a esto se referiría el comisario. Mire, si yo le cuento a usted que una persona, sencillamente por vigilar generalmente menores, la descarga de una planeadora de hachís cobra 1.000 euros en una noche, o con los conocidos bosquimanos que se dedican sencillamente a descargar los fardos desde la planeadora a los 4x4, a los vehículos 4x4, cobran 2.000 euros por descarga, o los conductores de los 4x4 que cobran entre 3 y 6.000 euros, o los conductores de las planeadoras que pueden llegar hasta los 10.000, pues se puede entender un poco más el problema que
existe no ya es solo policial, sino también social. En definitiva, no sabes cómo decirle a un niño, a un joven de 14, 15, 20 años, que no descargue cuando va a recibir esas cantidades de dinero, o que sencillamente se dedique a lo que debe hacer, estudiar cuando recibe esas cantidades de dinero. Entiendo que puede haber un problema social. No todo el mundo, desde luego, está relacionado con el narcotráfico, pero sí que hay mucha implantación de narcotráfico en esa zona. Claro, en ese ambiente digamos, tensión social, ¿cómo es el día a día? ¿Qué os cuentan los compañeros, en tu caso, de la Policía Nacional que están destinados en el campo de Gibraltar? Agentes de la Guardia Civil, por ejemplo, dicen, es que nos sentimos vigilados, espiados cada vez que entramos o salimos de la comisaría para que digamos, quienes se encargan del narcotráfico, quienes están implicados en el narcotráfico, tratan de conocer cuáles son nuestras costumbres y tratan de conocer quiénes somos. En el caso de la Policía Nacional, ¿qué os cuentan los agentes que están destinados en esa zona? Efectivamente, eso es lo que también me relatan a mí los compañeros con los que habitualmente hablo. Sencillamente que hay un clima de tensión social, hay un clima de rechazo a la policía, hay un clima de rechazo a la Guardia Civil, no ya porque las personas sean narcotraficantes, faltaría más que yo pueda decir eso, pero sí que de alguna manera tienes un conocido, un familiar, un amigo relacionado con ese narcotráfico, que vuelvo a repetir, sí que es cierto que está concentrado en varias mafias, pero desde luego hay mucha sociedad que se nutre, que se beneficia de él, con lo cual sí que hay un clima de rechazo hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad que en definitiva lo único que hacen su trabajo es precisamente eliminar o tratar de eliminar esa fuente de ingresos social. Fíjese usted también en las noticias que estamos recibiendo de forma habitual. Samuel lo rescataron de un hospital, acto seguido a una jueza, esto es increíble, 40 personas trataron de coaccionarla. Día a día nos vemos envueltos en peleas, en agresiones, en definitiva no quiero exagerar mucho la situación, pero de seguir esto así y no poner remedio con más dotación policial, con otro tipo de servicios sociales, de no actuar en esta zona, podemos vislumbrar una especie de Cali, y que me perdonen los ciudadanos que me estén escuchando de Colombia, una especie de Cali en España, es lo más parecido. Pues es así de preocupante, efectivamente, la situación que se vive ahora mismo en el campo de Gibraltar. Serafín, te pido que estés un poquito más con nosotros. Tendremos que hablar más a menudo, con más tiempo de lo que está ocurriendo ahí en el campo de Gibraltar. Pero ahora, y por eso te pido que estés un poquito más con nosotros, tenemos que hablar de la que es otra de las noticias del día. El partido que juega esta noche el Atlético de Madrid en Lyon frente al Olympique de Marsella, y en el que se juega la Europa League, la segunda competición europea del fútbol de nuestro continente. Y la preocupación en este caso es precisamente por los radicales del Olympique de Marsella, que están considerados, y ahora te vamos a preguntar por eso, Serafín, entre los más peligrosos de los grupos radicales del fútbol europeo. Por desgracia, en España lo sabemos muy bien, porque en esta misma competición y en esta misma temporada provocaron incidentes muy graves en Bilbao cuando se enfrentaron al Athletic de Bilbao, incidentes en los que, también quiero recordar, falleció un agente de la Ertzaintza que sufrió un ataque al corazón. Afortunadamente, vamos a comprobarlo desde Lyon, de momento no hay ningún incidente, todo lo contrario, hay un ambiente festivo que creo que es lo que nos va a contar, por ejemplo, Carmelo, que es un aficionado del Atleti, que está ya desde hace unas cuantas horas, además en Lyon. Carmelo, cuéntanos, ¿de dónde vienes tú? Y confírmanos el ambiente del que estás, ojalá que sea así hasta el final disfrutando. Hola, buenas tardes, José Luis. Estamos aquí en Lyon, venimos desde Segovia y hay buen ambiente. Hemos visto algo de seguridad. De momento, unos cuantos aficionados del Marsella, pero todo correcto. Todo muy bien y vamos, no hay ningún problema. Hay muy buen ambiente del Atleti y esperemos que hoy nos llevemos la copa. Venga, un saludo y aupa Atleti. Bueno, ojalá. Ojalá. Bueno, hay mucha seguridad. ¿Habéis visto mucha policía? Se habla de un despliegue de más de 1.200 agentes. Algo de seguridad hemos visto por aquí de la policía, algún aficionado del Marsella, pero muy buen rollo. No hay ningún problema de momento. Esperemos que la fiesta la podamos disfrutar todos y disfrutar de este triunfo. Venga, aupa Atleti.
Ojalá que el equipo español vuelva con esa Copa Europea a casa. Bueno, creo recordar además que en su momento, Serafín, lo hablamos, estamos ante uno de los grupos radicales, el del Olympique de Marsella, realmente peligrosos, ¿verdad? El operativo es muy numeroso, se triplica lo que habitualmente hacen las autoridades o el dispositivo que ponen en marcha las autoridades francesas en un partido de su liga. ¿Suficiente? Entiendo que sí, como para estar tranquilos, Serafín, los aficionados del Athletic que se han desplazado hasta allí. Sí, efectivamente, tenéis muy buena información, el dispositivo es tremendo. Generalmente a la policía cuando se nos avisa nos preparamos para este tipo de eventos. Aquí confluyen varios factores. En primer lugar, la amenaza yihadista. En segundo lugar, el carácter de los ultrarradicales tanto del Atlético de Madrid, no nos olvidemos de ellos, como en este caso de Marsella. Por un lado, pertenecen a la extrema derecha y por otro lado pertenecen a la extrema izquierda. Y luego los antecedentes que tienen estos grupos violentos. Vuelvo a incidir, también los del Atlético de Madrid tenemos episodios, la verdad, bastante dramáticos aquí en España con ellos. Pero los de Marsella no van a la zaga. En definitiva, se junta un caldo de cultivo y la policía efectivamente sí que se ha preparado. El dato que tienes es muy bueno, son 1.200 antidisturbios, pero no solo son ellos. También detrás de estos antidisturbios, que es generalmente la carta de presentación de la policía, hay mucha más seguridad. Pueden estar los guías canino, unidades de caballería, seguridad privada, SAMUR, etcétera, etcétera. Yo creo que el dispositivo puede alcanzar fácilmente entre 3.000 y 4.000 personas dedicadas exclusivamente a la seguridad. Y si me permite solo un segundo, yo sí que quisiera aconsejar sobre todo a los aficionados que van del Atleti a disfrutar de su partido, darle la dirección del consulado por si pudiera pasar algún altercado, pudieran tener algún tipo de problema. El consulado en Lyon se halla en el número 1 de la calle Rue Luis Guerín, en Luis Guerín número 1. Es ahí donde tienen que dirigirse en caso de que tengan algún tipo de problema. Pues es interesante y es un buen consejo. Serafín Giraldo, como siempre, gracias. Te envío un muy fuerte abrazo. Hasta la próxima. Porque ahora lo que nos queda, Sara Valle, es que nos adelantes qué tiempo vamos a tener en las próximas horas. Yo, por lo que he podido ir viendo, en lo que queda de semana bien y hasta el fin de semana que se estropee, mucho sol, ¿no? Muy buenas tardes, jornada marcada por el anticiclón y por el tiempo estable con temperaturas que siguen en ascenso en casi toda España. En el mapa isobárico vemos cómo el anticiclón se aleja hacia las Islas Británicas, los vientos del norte amainan y se fijan del este-nordeste, lo que está favoreciendo que hoy, por ejemplo, en el Mediterráneo apenas varíen las temperaturas, pero no así en el resto de España, que, como decimos, siguen subiendo. A esta hora el sol brilla en casi toda España, pero con algunas excepciones. Vemos nubes, por ejemplo, en el norte de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y en el norte de Navarra. No dejan lluvia, pero sí algún calabobo. En zonas de montaña del nordeste, también incluso en la zona de centro, por ejemplo, veremos crecer algo de nubes de evolución que por la tarde puede que descarguen alguna tormenta. Los vientos del este también favorecerán que crezca la nubosidad en la zona de las costas mediterráneas andaluzas y por la tarde esto puede provocar que, por ejemplo, en la ciudad de Melilla caiga algo de lluvia. En cuanto a las temperaturas, hoy es un día de gran contraste térmico entre las máximas por debajo de los 20 grados en la zona norte y los más de 30 que se alcanzan, por ejemplo, en la zona del Valle del Guadalquivir. En el resto del suroeste y en la zona centro, hoy las máximas se quedarán en torno a los 25-28 grados. Con respecto a las mínimas, como ven, siguen siendo bajas para la época del año, sobre todo en el norte, en la zona centro y en el este de Castilla-La Mancha. De cara a los próximos días, el jueves y el viernes habrá que tener los paraguas preparados porque se prevé que las tormentas se extiendan a más zonas y se intensifiquen, sobre todo de cara al fin de semana, alimentadas por esta subida de las temperaturas. Hoy terminamos con esta fotografía que nos envía Pedro Piñeiro desde la playa del Camello en Santander. Por nuestra parte, nada más, feliz tarde.